Hoy nos toca un tema muy importante, trascendental en la vida judía, que es Jinuj, la educación de nuestros hijos en los tiempos contemporáneos, y por eso quería un poco ir explicando y desarrollando la importancia y la valoración del mismo. En primer término, hay una mitzvah explícita en la Torá, que está en el Kriyat Shema, en el Shema Israel que decimos, Beshinamtam levaneja, y le enseñarás a tus hijos, o sea, es una mitzvah, un deber de los padres, principalmente el padre, de preocuparse por la educación de sus hijos, es una responsabilidad, y que en esto vamos a ver distintos aspectos que tiene lo que es la educación de los hijos. En primer término, es bueno aclarar que la palabra jinuj, educación, viene también como viene también de Hanukkah Tamizbeach, de estrenar, también tiene que ver la traducción de la palabra formación. Es moldear a una persona. La educación de un joven no es informarlo, sino enseñarle y formarlo para la vida. Es como una masa, como trata ahí de un ejemplo, es como una masa, y de acuerdo a cómo yo moldee y trabaje esa masa, va a tener la figura y va a tener la forma, y que después cuando se la cocina va a quedar ya esa forma inamovible para siempre. Lo mismo, la educación de los hijos es fundamental, y lo que los padres principalmente y los maestros y las instituciones educativas le transmitan, van a formarlo, y una vez cocinado, en un término bien dicho, eso lo va a formar para toda la vida. Y por eso, si actuamos correctamente, inteligentemente, sensiblemente, vamos a tener una persona brillante en todos los aspectos, pero principalmente no me refiero al éxito del mundo de la materia y en las cosas mundanas, sino me refiero brillante, lleno de sentimientos, de valores, de enseñanzas, de ética, que van a poder transmitir a lo largo de toda su vida. Y por eso es tan fundamental, es tan trascendental la importancia de educar a nuestros hijos de esa manera. La educación empieza antes que el niño venga al mundo. Los padres, el papá y la mamá, cuando ya están concibiendo y están pensando en tener un hijo, ya tienen que pensar cómo ese hijo se va a educar, cómo ese hijo se va a formar. Y durante el embarazo de la mujer, todavía no nació, ya hay una responsabilidad, y todo lo que nosotros hagamos en el entorno y que le hagamos escuchar, va a ayudarlo a ese niño después que nazca, mientras estaba gestando en el vientre de su madre, como cuenta el Talmud, que había Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él se sentaba, era una persona muy atractiva, se sentaba en la puerta de la mikve para que las mujeres vean y puedan formarse a partir de ahí, y digamos, cuenta también una anécdota que había uno de los grandes rabinos del Talmud, que a la madre alguien le había dicho que ese chico iba a ser un ladrón, y iba a tener entonces la mujer se cuidó siempre de que el niño se cubriera la cabeza, tenga una kipá puesta, que la kipá significa y simboliza el Irat Shamayim, reverencia a Dios y reconocer que hay alguien arriba de ellos. Cuenta el Talmud que en una ocasión a él se le voló la kipá, y instintivamente arrancó una fruta de un árbol para robarla, porque ese era, y el mérito que la madre se preocupó siempre, porque el niño tenga esa enseñanza y tener presente que Dios es el creador, permitió que el chico cambie su carácter, su personalidad, y poder eventualmente cambiar lo que se había diagnosticado sobre él. Entonces esto es muy importante. Cuando el niño nace, cuando es un bebé, uno dice, no, todavía no entiende nada. No es así. El niño entiende, el niño va captando, la criatura percibe,
especialmente en esa ocasión, en esa edad, las imágenes son lo que ayudan. Básicamente la mamá es la que existe en su mundo cuando es pequeño, y todo lo que la mamá haga lo va a influenciar y se lo va a transmitir a su hijo. Si ella va a hablar palabras lindas, si va a escuchar música que inspira el corazón para bien, si va a hablar palabras de judaísmo, de Torá, lo va a inspirar a ese chico, y si Dios no quiera lo contrario, también lo va a afectar. A la edad de 0 hasta los 3, 4 años, el niño absorbe por la imagen que los padres le van transmitiendo, las sensaciones. Recién a partir de los 5 años, 6, empieza el niño a entender, a discernir, a comprender las palabras, las letras y demás. Hoy en día hay una equivocación que es importante aclararla, que los papás decimos, bueno, yo no soy un educador, entonces contrato una escuela, busco la mejor escuela para que le enseñe a mi hijo, y con eso delego la responsabilidad en la escuela para la educación de mi hijo. Y la escuela, habitualmente, se dedica a informar al chico, o sea, le va a enseñar matemática, le va a enseñar geografía, le va a enseñar lengua, pero no le va a enseñar valores, no le va a enseñar lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y al fin y al cabo, si los padres no nos damos cuenta a tiempo, eso lo va a aprender en la calle, porque los padres no se ocuparon pensando, ellos se preocuparon que tenga una buena zapatilla, una buena mochila, contratar unas buenas escuelas con buenos maestros, pero no se ocuparon de enseñarle qué es bueno y qué no es bueno. Y la escuela se dedicó básicamente a informarlo al chico, a enseñarle distintas materias, pero no le enseñó lo que es más importante en la persona, cómo elegir en la vida y qué elegir en la vida. Por eso este tema es fundamental al respecto, y por eso el rey Shlomo en Proverbios dice una palabra muy sabia, Hanoch lanar al pidarko. Educa al niño según su camino, o sea, el niño tiene que sentirse siempre estimulado, siempre alegre, la educación tiene que ser algo positivo. Cuando le damos mucho rigor, al fin y al cabo, él lo va a acatar porque nosotros se lo imponemos, pero finalmente en algún momento cuando se pueda liberar, todo esto se puede desvanecer. Por eso es muy importante estimularlo a que él siempre sea el protagonista. Hay algo muy valioso en la relación de los padres con los hijos, especialmente cuando ellos ya van creciendo, ya van entendiendo, ya van conformando, que los padres le mostremos mucho cariño y le mostremos confianza. Por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? Si yo le pregunto al chico, ¿hiciste tal cosa? ¿Hiciste tefilá? ¿Hiciste el rezo? O cualquier otra actividad, y el chico nos dice, sí la hice. Entonces yo tengo la opción de decir, ¿seguro que la hiciste? ¿Me puedo ir a fijar? ¿Hiciste los deberes? ¿Puedo ir a controlarte? O le puedo decir, muy bien, yo confío en ti, confío en tu palabra, que lo que vos me decís es serio. ¿Qué pasa en estas dos opciones? Cuando yo le digo seguro y le empiezo a sospechar, el chico se siente que yo no le creo, que no le tengo confianza, y entonces va a aprender que él no sirve, que ni el padre le tiene confianza, y por consiguiente va a desmoronarse. No lo estimulé, no le di autoestima y no le di cariño para que él confíe en sí mismo. En cambio, supongamos que él me mintió, me dijo, sí hice tefilá y no la hizo, o sí hice la tarea, los deberes y no lo hizo, pero el hecho que yo le muestro afecto y confianza, a él lo va a hacer sentir un poco avergonzado, y a partir de ahí va a aprender que no me tiene que mentir,
a partir de ahí él va a entender que mis padres confían en mí, me dan crédito, y yo no los puedo defraudar, no les puedo fallar, y eso mismo va a hacer que su relación con nosotros no sea porque nos tiene temor, simplemente porque le imponemos las cosas, sino porque nos tiene respeto verdadero y siente amor y cariño hacia nosotros. Y por eso su respeto va a ser porque no nos quiere fallar y no por temor. Lo mismo, este mismo ejemplo es aplicable en la relación del hombre con Dios. Cuando la persona le tiene simplemente temor a Dios por el castigo que puede venir, y todo pasa por el rigor de ese, tarde o temprano eso sucumbe, pero cuando él ha acrecentado su relación con Dios, entiende la magnificencia, entiende la relación que él tiene, confía en Dios y sabe que Dios confía en él. Y la prueba que Dios confía en él, que cada mañana le devuelve el alma, le devuelve la vida, le devuelve el entorno que él tiene, porque lo quiere y lo necesita, entonces ya la relación de ese niño, ese adolescente va a ser con Dios de otra magnitud, va a ser yo no le puedo fallar a Dios, yo no le puedo fallar a quien lo quiero, a quien me quiere, entonces la relación es totalmente distinta. Me recuerdo una vez en un congreso de los Shluchim en Nueva York, el Congreso Mundial, un rabino, el rabino Kaplan, un gran educador, en una charla que dio sobre esto, dijo algo que a mí me gustó mucho, me impactó, y él dijo, un moré que llega a su clase, un maestro, una maestra que llega a su clase y viene con toda la carga de estrés y atareada por todos los problemas que tiene en su vida, en su casa, que no le alcanza para fin de mes, que tiene un problema en su... y viene malhumorado y quiere transmitir eso a los chicos, lo que más va a transmitirle a los chicos es desgano, tristeza, y no va a crear una relación con ellos. En cambio, si el moré es un moré sabio, inteligente, se va a parar él deja afuera todos sus problemas. Y hoy tiene en su mano diamantes en bruto que él tiene que sacarle el mayor brillo, el mayor estímulo. Entonces, por eso él se va a parar en la puerta de la quitá, se va a parar en la puerta de la clase, y a cada chico que entre, le va a decir una buena palabra. Oh, qué linda zapatilla, oh, qué bien te viniste hoy, se te ve contento. Y ahí está la agudeza del cariño del moré, mostrándole al chico que observa cosas, detalles, para cada uno individualmente. Eso, el impacto que tiene en el autoestima, en la relajación del chico para abrir su corazón y su mente, para absorber lo que el maestro le va a decir, como cuenta el Talmud, que Raba le decía a sus alumnos antes de empezar el estudio, le decía un chiste para que se rían y se relajen, y después estudiaban la clase con reverencia y con respeto y todo lo demás, como afirma el Talmud, que está traído también en el Tania extensamente este concepto. Ahí vemos la importancia que en la educación se tiene que transmitir que es algo lindo, que es algo alegre, que es algo estimulante, valorar muy mucho la inteligencia del chico, los sentimientos del chico, y estimular su personalidad para que ese chico pueda realmente en la vida ser una persona siempre positiva, una persona siempre alegre. Nosotros vamos a marcarlo. No es tanto el carácter que él tiene, sino la infancia que él vivió y la transmisión que en su hogar, que en su ambiente, que en la escuela le supieron transmitir, preocuparnos por él, y como esto se aprende justamente de Dios con Moshe, que Dios le enseñaba a Moshe la Torá en el monte Sinaí, y le daba un espacio para que Moshe lo entienda, para que Moshe la capte, y no decía yo doy la clase y no me importa si el chico entendió o no entendió, sino Hashem se preocupaba, y lo mismo le dijo Dios
a Moshe, estas son las leyes, las justicias que pondrás delante de ellos, dice el Talmud, ¿qué significa que pondrás delante de ellos? Como una mesa servida, lista para comer, o sea que el maestro se tiene que preocupar de poner todos los detalles y todas las circunstancias para que la persona se sirva y se enganche con lo que el maestro le está transmitiendo, con lo que a él le gusta. En una mesa puede haber un montón de manjares, pero hay algo que a mí me atrae más que el otro. El hecho que tengo opciones para elegir, indudablemente me va a ayudar un montón, y esta es la base que nosotros podemos transmitir. Hoy leí una anécdota muy interesante, de ahí habla de la sensibilidad y la capacidad que debe tener un maestro, porque saber su responsabilidad que tiene en sus manos diamantes, y cómo él lo trabaje los va a hacer brillar o los va a opacar y los va a frustrar. Una anécdota muy interesante, un alumno de una yeshivá, cuando ya era adulto, estaba en la yeshivá, en una ocasión dijo: yo le agradezco toda mi vida a la morá de Kitá Bet, de Kitá 2, por un suceso que pasó y que ella me ayudó en toda la vida. ¿Y cuál era el suceso? Ahí vemos cómo una persona que tiene influencia sobre un niño, sobre un pequeño, tanto para los padres como los educadores, cuánto puede influenciar. Cuenta él que él estaba en la Kitabet, era una escuela, donde en esa época era mediados de los 50 del siglo pasado, y él en esta escuela habían chicos, en la mayoría eran chicos de familias de hogares humildes, y en aquel entonces era muy notable quién era un chico que venía de una familia muy pudiente y quién era un chico que venía de una familia muy humilde. Se notaba en los zapatos, como él dice, se notaba en la ropa, si era ropa nueva o era heredada de sus hermanos mayores, se notaba qué traía en la comida, en la vianda que él traía, si había fruta. Había un chico del grupo ese que era de familia muy adinerada, y ese chico traía siempre buenas comidas, frutas, traía siempre en su bolsillo moneditas que sonaban cuando él se tocaba el bolsillo para gastar y comprar, no sé si en el kiosco, lo que fuese. Y la mayoría de los chicos, sus compañeros, no tenían esa posibilidad, apenas si podían traer para comer, y sí, esa era la vida que había. En un día, un buen día, el chico, este rico, viene, y se viene con un reloj de oro, a pesar de ser un chico de 10 años, 8 años, con un reloj de oro en la mano que el papá se lo había regalado, y lo muestra, levantaba la mano, jactándose al respecto. Y entonces cuando la morá termina la primera clase, o sea, iban a salir al recreo, todos los chicos se fueron a rodearlo a este muchacho para ver el reloj, para ver lo que tenía, y nunca habían visto una joya de esa manera, y todos envidiaban lo que el muchacho tenía y demás. Bueno, continuó la clase. En el segundo recreo salen todos afuera, al patio, y empiezan a jugar, y de repente se enteran que el reloj desapareció. Alguien se lo robó. Y estaban todos muy alborotados, el chico este rico lloraba, gritaba, reclamaba por su reloj. Entonces, atento a lo que había pasado, la morá, en el tercer recreo, cuando salen afuera, le dice a todos los chicos: pónganse en fila ordenadamente, que yo los voy a revisar, y cada uno tenga las dos manos arriba de la cabeza. Y la morá empezó a revisar chico por chico, le ponía la mano en el bolsillo, lo palpaba, a ver si tenía el reloj. Y dice este muchacho que está contando la historia, ya estaba en la yeshivá, y dice lo siguiente: yo empecé a temblar porque yo era el ladrón. Yo había, en un momento, en el recreo anterior, me había escabullido y había entrado a la quitá y le quité el reloj,
o sea, quité el reloj que había dejado y me lo guardé en mi bolsillo. Y a medida que la morá se acercaba a mí, mi pensamiento era atroz. Ahora me va a descubrir, me voy a avergonzar delante de todos, me van a agarrar, me van a... O sea, y el chico estaba muy preocupado, muy temblando, y cuando ya le llega a él, ya llegó el momento, la morá mete la mano en su bolsillo, toca el reloj, agarra el reloj, y en un movimiento se lo mete en el delantal de ella, que era amplio, un bolsillo grande, y sigue revisando como si nada pasó, y termina la revisión de todos los chicos. Cuando llega al final, dice, acá está el reloj, apareció sin delatar quién lo tenía y demás, devuelvo el reloj. Cuando terminó la clase, la morá lo llama a este chico, que era el que estaba contando la historia, y le dice, mirá, lo que hiciste no está bien, yo no te quise avergonzar, no te quise esto, pero quiero que me prometas que nunca más en tu vida vas a robar algo, que nunca más en tu vida yo te respeté, te quise, no te quise avergonzar delante de todos, y por eso hice lo que yo hice, pero te tengo confianza y quiero tu palabra que nunca más en tu vida vas a tocar lo que no te pertenece. Y el chico dice, fue tan fuerte la lección que me dio esa morá, que la tengo presente todos los días de mi vida. Y desde entonces jamás toqué algo que no me pertenecía. ¿Cuán diferente hubiera sido si la morá no tenía esa sabiduría de cuidar mi honor, de cuidar mi persona? Y ella tenía todo el derecho de hacer, y de acuerdo a la... Justo sería que ella me delate delante de todos y diga, acá está el ladrón y esta es la persona. ¿Qué hubiera pasado? Me hubieran echado del colegio. Yo no hubiera nunca llegado a estar en una yeshivá porque me hubiera destrozado el corazón, me hubiera destrozado la dignidad, mi persona, y me hubiera perdido. Pero esa morá fue tan inteligente, tan sabia, que supo actuar y anteponer, como dicen nuestros sabios, la jochma sobre la justicia, el tzadik. O sea, actuó con sabiduría para enseñarme la lección, y una lección que me sirva, que me cambie, en lugar de hacer justicia, que significaba delatarme y avergonzarme delante de todos y expulsarme de la escuela como me hubiera correspondido. Ahí aprendemos algo valiosísimo en la educación. ¿Cuánto tenemos que estimularlo y tenerle confianza a nuestros hijos, tener confianza a nuestros alumnos, mostrarles alegría, mostrarles que la vida es algo que vale la pena y aprender, y todas las cosas que son rigores hoy en día no funcionan. Alguien me contó algo muy lindo, que en una ocasión, en todas las quitot, en todas las clases hay chicos que son rebeldes y hacen mucho lío y no dejan al maestro continuar y boicotean todo. Y es un problema, y a veces, muchas veces, los maestros no tienen la solución, no saben cómo controlarlo a este chico. Y en una ocasión varios maestros le escribieron al Rebbe planteando este problema, que no saben controlar a los chicos vándalos, a los chicos rebeldes, y el Rebbe les dijo lo siguiente: todo chico rebelde, todo chico que hace muchos líos, es porque los jóvenes y los niños son muy puros, y ellos están apegados a la verdad. El Rebbe insistía en este concepto que los universitarios, los adolescentes, se rebelan contra la sociedad, se rebelan a veces contra sus padres, no porque son malos, al contrario, porque ellos son muy puros y están muy cerca de la verdad, y no aceptan mentiras, no aceptan conformismo, no aceptan las imposiciones deshonestas que a veces la sociedad nos impone, y por eso ellos se rebelan. Entonces el Rebbe le dijo a estos maestros, ¿sabes qué? Eso muestra que ese chico tiene un potencial increíble y que no está bien aprovechado. Hacelo un líder, dale una responsabilidad, que él sea el encargado, que él sea el responsable de algo dentro de la quitá.
el hecho eso, que vos le das una responsabilidad, que valorás la energía que él tiene, eso lo va a hacer sentir responsable, lo va a hacer sentir valorado, no es un rebelde sin causa, sino tiene una energía potencial increíble, y finalmente eso también va a hacer que él sienta un compromiso hacia sus compañeros, un compromiso hacia la confianza que el maestro depositó en él, lejos de gritarle por todos los líos que hacía, al contrario, le dio una oportunidad y le dio confianza y le dio espacio para que él pueda revelar todo ese potencial que él tiene. Recuerdo una anécdota con uno de mis hijos hace muchos años, cuando él estaba en la yeshivá, un hijo muy capaz, muy inteligente, y tenía siempre reclamos en la yeshivá, que esto, que hace lío, que no sé. Y en la yeshivá en aquel entonces, no sé si hoy se sigue aplicando, había un sistema muy riguroso de darle multas. Si el chico llegaba tarde, le daban multas, si el chico era esto, le daban multas, y las multas eran de plata, que al fin y al cabo la multa era al padre, no al chico, porque el chico no tiene dinero, si tenía que pagar o no lo dejaban entrar, había que darse. Y yo me oponía a ese sistema, no me parecía el correcto. Obviamente que al Morel le resulta más fácil, más cómodo de aplicar una multa en lugar de trabajar y esforzarse y ver por qué ese chico está haciendo el lío que está haciendo, o por qué ese chico llega tarde y no tiene las ganas y el estímulo de llegar a horario. Y realmente, charlando con mi hijo, le pregunto, le digo, entonces él me contestó, me dice, a mí me indigna que no respeten mi persona, que no respeten mi inteligencia. Yo soy un ser humano, ya adolescente, entiendo las cosas. No, lo único que era sin razones poner una multa. Y por eso me revela, como era inteligente él, cuando el Moré dijo las 4 primeras palabras, más o menos ya entendió toda la clase, y no todos los chicos eran así. Entonces, él ya empezaba a aburrirse, a hacer lío, a molestar, y ese era el problema. Entonces, un buen día lo llamé al maestro y le dije, mira, yo te quiero hacer un desafío. Permitime y dame 6 meses de tiempo, y después vemos, durante estos 6 meses, en lugar de multarlo a mi hijo, de gritarle y hacerlo sentir mal, exigilo positivamente. Él tiene una cabeza muy ágil, entonces en lugar de decirle, yo si me estudias un Perek de Tania de memoria, te voy a dar un premio, te voy a dar un libro. Si estudias 10 páginas del Talmud de memoria, te voy a examinar y te voy a dar un premio. Estimulalo por el lado positivo. Le digo, y yo me hago cargo de todos los gastos que vos tengas al respecto. No te preocupes, todos los premios que le des, yo me voy a hacer responsable de ellos. Si a los 6 meses de esa experiencia no funcionó, volvé a tu sistema de las multas, de los castigos y de todas las demás cosas. Bueno, el rabino me aceptó y empezó a jugar, a aplicar el sistema que yo le había propuesto. Y cuando se cumplieron los 6 meses, el maestro me llamó para agradecerme que le había enseñado una manera distinta de cómo tratar a un chico y cómo entender su problema, porque realmente había tenido muchas najes, muchas satisfacciones de la capacidad que ese hijo tenía ocultas y que no se las estaban aprovechando. Entonces, por eso es importante que, primero que todo, cada chico es un mundo aparte. No hay series. Yo entiendo que una escuela, un Talmud Torá, una yeshivá, que en una clase pueden haber 25, 30 alumnos, es muy difícil para el maestro poder detectar las diferencias de necesidades de cada chico, pero es un deber esforzarse. Y lo mismo pasa con los hijos. Yo no puedo tener una fórmula para todos los hijos por igual, porque no todos los hijos son iguales, cada uno tiene necesidades distintas, tiene aspiraciones diferentes, y yo tengo que tratar, por eso dijo el rey Shlomo,
educa al niño según su camino. Hay unos que le gusta estudiar mucho, hay otros que no le gusta tanto, pero le gusta hacer cosas. Fíjate y aprecia cuál es su don, cuál es su talento, cuál es su cosa que él tiene atracción especial para poder estimularlo, para poder mejorarlo, para poder alentarlo y darle algo especial para él. Cada uno es un brillante, nunca nos olvidemos eso, y que es un potencial y un manantial de luz para el mundo. Depende cómo nosotros lo cuidemos, lo pulamos, lo estimulemos, le demos a él que se sienta bien, que se sienta positivo, y como dice el Talmud, en la vida, en la relación con otro, y especialmente con alguien que parece que está muy alejado, sé, Yemin Mekarev Besmol Doje. ¿Qué significa esto? La derecha acerca, la izquierda aleja, pone límites. ¿Qué significan estas palabras que el Talmud nos dice? Que el mayor tiempo y la mayor inversión de dedicación hacia cualquier otro ser humano, cualquier otra persona, sea alguien que lo estoy acercando al judaísmo, sea alguien que tengo como alumno en una yeshiva, sea alguien que es un niño en mi casa, el mayor esfuerzo que yo tengo que dar hacia él es acercarlo, mostrarle cariño, mostrarle respeto, mostrarle que yo lo quiero, que le tengo confianza. Eso es muy importante, demostrarle confianza y atenderlo con cariño y dedicación. El niño aprecia, más que grandes regalos que el padre le traiga, que él sentir que tiene un padre presente y un padre que se preocupa por sus necesidades. Como dije en otra charla la semana pasada sobre Shalom Bait, es muy importante en un diálogo con nuestro hijo tener un buen oído para escucharlo, dejarlo que se exprese, mostrarle nada que nos asuste, no importa lo que nos va a contar, porque si nosotros lo bloqueamos y cuando nos empieza a contar algo durísimo para nosotros y le empezamos a gritar o le empezamos, ¿cómo hiciste eso y cómo hiciste lo otro? ¿Qué logramos? Que no nos cuente nunca más las macanas que se puede hacer y no nos diga nunca más la verdad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el resultado? Mi papá me va a gritar. Entonces, al contrario, tenemos que darle contención, tenemos que mostrarle y principalmente mostrarle que lo hemos escuchado y que lo hemos entendido. Que el chico pueda expresarse sin temor y sin miedo y sin asustarse para que nos pueda contar lo que él nos quiere contar, lo que le está pasando, o lo que él hizo, o qué lo está molestando, que nos pueda dialogar claramente. Y nosotros tener oídos para escucharlo. Y por eso recomiendo siempre, es bueno que después que charlaste con tu hijo o con la mujer lo mismo, hacerle un resumen. Entonces vos me dijiste tal y cual cosa, para que él entienda que yo lo entendí, que yo lo escuché y comprendí cuál es su problema. Porque él ahí va a tener la oportunidad de decirme, sí, eso es lo que te estoy diciendo, o no, me referí tal o otra cosa, pero él ha ganado en algo importantísimo. Mi papá me entendió, mi papá me escuchó, porque el gran problema de las frustraciones es no me escuchan, no me prestan atención, no les importo. Y eso es el comienzo de opacar la vida de esa persona, de frustrarlo para siempre a esa persona. Entonces, con una poca atención, con una delicadeza de parte nuestra como padres, podemos transmitirle a él la confianza y la seguridad, primero que lo queremos, segundo que lo escuchamos y prestamos atención a su necesidad. Eso no significa que yo a todo le tenga que decir que sí, pero el hecho de que él sabe que yo entendí lo que él necesitaba, y yo después le voy a explicar con palabras dulces, con el por qué no le puedo dar eso, por qué sí, indudablemente ya es la mitad de la solución al problema y al conflicto que siente el niño dentro de sí. Entonces, toda esa actitud que nosotros tenemos hacia nuestros hijos, lo van a ayudar a él en forma increíble y nos van a dar a nosotros increíbles satisfacciones, porque un niño que nace sano, que nace positivo, que nace con autoestima en alto,
o sea que él, si se siente apreciado, que se siente querido, él va a tener primero la capacidad de transmitir amor, transmitir también respeto y autoestima a los demás. Y segundo, va a apreciar y va a recordar siempre lo que sus padres le enseñaron, que como dijo una vez el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, dijo lo siguiente: es una mitzvah para los padres, para el padre, todos los días, así como él se pone tefilim, como él reza, como él come kasher y cualquiera de las otras mitzvot, todos los días pensar media hora sobre la educación de sus hijos. Y una vez escuché una interpretación de esto muy interesante. ¿Qué significa sentarme todos los días a pensar media hora cómo educo a mi hijo? ¿Y qué tengo que hacer y qué tengo que cambiar? Una vez escuché de un mashpía que él dijo lo siguiente: lo que el Rebbe nos está diciendo, el hijo va a ser lo que vos le mostrás. Vos vas a ser el ejemplo viviente. Y él no tiene otro referente más importante en su vida que su propia familia y particularmente su papá y su mamá. Lo que ellos le dicen, él puede aprender en la escuela un montón. Pero cuando viene a la casa y todo lo que aprende en valores éticos y morales ve que los padres hacen al revés, él va a aprender que eso es para los libros, eso es para la escuela, pero en la vida real se hace al revés. Indudablemente ahí estamos dándole una gran frustración o desviando el camino que tenemos que enseñar. Entonces, este mashpía explicó, lo que el Rebbe dice es, pensá vos en ti mismo, ¿qué tenés que cambiar? ¿Qué tenés que mejorar? ¿Qué estás haciendo bien y qué estás haciendo no tan bien para poder potenciarlo? Eso es educar a mi hijo. Cuando yo empiezo a ser cada día mejor ejemplo para él, mejor referente para él, indudablemente mi hijo va a aprender de mí lo bueno. Hay una famosa anécdota que en una ocasión un padre tenía un hijo y va a lo de un Rebbe a pedirle una bendición y le dice: Rebbe, yo quiero una bendición para que mi hijo sea como Moshe Rabenu. El Rebbe lo mira y le dice: ¿y por qué no como Abraham Avinu, no como el rey David? ¿Por qué justo como Moshe Rabenu? Entonces el padre le contesta: porque Maimónides, en sus leyes, en el libro Yad HaZaká, trae que todo judío puede ser como Moshe Rabenu, y no me dice como Abraham, como David, o como otros personajes importantes de la historia judía, y por eso quiero que mi hijo sea como él. Entonces el Rebbe lo mira serio, y le dice: mentiroso, sos un crápula, vos no crees ni una palabra en lo que dice Maimónides. Entonces el hombre se empieza a sentir incómodo, y le dice: Rebbe, ¿qué pasa? Si le vengo a pedir es porque... Y el Rebbe sigue diciéndole palabras fuertes. Entonces el Rebbe le dice: ¿sabés por qué te digo todo esto? Dice: no, me siento mal, me siento incómodo, vine a pedir una verajá. Entonces le dice: porque si vos creerías en las palabras de Maimónides, no me vendrías a pedir por tu hijo, me vendrías a pedir por vos, porque Maimónides dijo: todos podemos. Entonces el hombre le contesta: si Maimónides me hubiera conocido a mí y quién soy, la porquería que soy, no hubiera escrito lo que escribió. Y entonces el Rebbe le dice: ¿ves que vos no crees en Maimónides? Porque Maimónides sabía que iba a haber alguien como vos, y sabía quiénes eras, y a pesar de eso, te dijo: vos podés ser como Moshe Rabenu, y ahí vas a hacer que tu hijo también llegue a ser como Moshe Rabenu. O sea, significa, vos sos el prototipo de ejemplo, y la formación y el molde que tu hijo va a seguir en la vida. Y realmente es así. Muchas veces nosotros luchamos y estamos conflictuados con nuestros padres, con la madre, con el padre, que no quiero ser y no quiero cometer los errores, y después pasan los años y nos damos cuenta que tenemos muchos rasgos y muchas características de lo que ellos hicieron en la vida. Entonces, por eso la responsabilidad nuestra es fundamental. Ahora tenemos mucho tiempo, tal vez más del que deseamos, pero nada viene porque sí. Y Hashem, todo lo que hace es para bien. Y esto es una gran oportunidad para nosotros, los padres,
del lugar de estar fastidiosos y salí de acá y los chicos ya me tienen loco, tenés sensibilidad, tenés grandeza, tenés humildad, y es el momento para poder acercarte a tus hijos, para poder compartir con ellos, para conocerlos a tus hijos verdaderamente, no lo que te piden, la zapatilla, la golosina, el juguete, que son cosas secundarias, sino que ellos necesitan para la vida. Y te vas a dar una sorpresa increíble, descubrir un nuevo ser humano que hasta ahora no conocías, porque realmente te diste la oportunidad de hacerlo y enseñarle a él cómo se mira la vida. Me viene a la mente una anécdota muy importante. El Rebbe Marash, Rebbe Shmuel, que era el cuarto Rebbe de Chabad, una vez estaba sentado en el jardín de invierno y en el parque afuera estaban sus dos hijos. El hijo mayor, que era bajito y no era tan agraciado, y su segundo hijo, Rabbi Shalom Dober, que después fue el sucesor, que era un chico alto, lindo, elegante, y siempre el hijo mayor, el más bajito, padecía de la prestancia que tenía su hermano menor, y siempre padecía de eso. En ese momento estaban haciendo una zanja en el jardín, entonces vino el hijo mayor, que era el más bajo, lo empujó a Rabí Shalom Dober cuando tenían 8 o 9 años, lo empujó dentro de la zanja, y cuando él estaba abajo en la zanja, el niño bajito empezó a decirle, ahora yo soy mayor que vos, ahora mirá, yo estoy más alto que vos, y empezó así, como decir, demostrando lo que estaba pasando. ¿Quién estaba viendo todo esto? El padre desde el jardín de invierno. Bueno, cuando salió el chico de la zanja, los llamó a los dos y le preguntó al hijo que se sentía frustrado y que había empujado a su hermano, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lo empujaste? Entonces le dice, porque yo padezco siempre que él es más alto, que él es más lindo, que todos lo agracian, y yo me siento, como soy bajito, me siento mal, entonces ahí yo quería demostrar que yo también podía ser más alto que él. Entonces el padre, lejos de gritarle, lejos de darle un sermón, le dijo así, le dice, mira, hay dos formas de estar más alto. Una manera es tirarlo al otro abajo para que yo me quede más alto, hablar mal del otro, destruirlo, ponerle trabas, y entonces, pero ¿por qué necesitas hacer eso? Al contrario, sentite bien que el otro está a una altura, pero vos esforzate y vos dedicate a crecer y a estar más arriba que él. No significa que para que vos encuentres más arriba tenés que tirarlo al otro abajo. Al contrario, dejalo a él donde está. El mérito tuyo está en no tirarlo abajo, sino superarlo a través del crecimiento, a través del esfuerzo, a través de la guía. Y agata umatzata, si te esforzaste verdaderamente, vas a encontrar. Y el Rebbe explica por qué dice la Mishnah, y vas a encontrar, y no vas a conseguir, que sería el término más adecuado, porque realmente cuando una persona se esfuerza, y nosotros le enseñamos a nuestro hijo que nada se gana fácilmente, nada se consigue sin esfuerzo y sin dedicación, indudablemente ese niño después va a encontrar en la vida y va a conseguir mucho más de lo que él aspiraba y pretendía conseguir. Va a encontrar como quien encuentra una riqueza, un tesoro en la calle que no lo imaginaba, porque él trilló el camino, porque él se esforzó y logró eso. Y esto le dice el padre, déjalo a él que esté en la altura que él está, pero vos dedicate a superarte y superarlo, pero con desafíos, con esfuerzo, con cariño. Eso es muy importante, que nosotros le enseñemos a nuestro hijo esa condición. Hoy en el mundo que tengo que ser un ganador, que tengo que ser un exitoso, y si a expensas de eso tengo que pisarle la cabeza a otro, ¿vale la pena? No es así. Todo eso en la vida tiene su precio y tiene su costo.
En la vida tenemos dos opciones. Una opción es ser ganadores en todo, a expensas de mofarnos de los demás, o tenemos la posibilidad de ser buenas personas, personas correctas, y que seamos apreciados no por lo que conseguimos y lo que tenemos, sino por quienes somos. Finalmente esas personas tienen amigos, tienen admiradores, tienen compañeros por toda la vida. No cuando mi situación cambia y mi cuenta bancaria cambia, todo desaparece y se hace humo, porque me respetan y me quieren por lo que yo soy y no por lo que tengo en mi vida, y eso es fundamental transmitirle a nuestros hijos, transmitir a nuestros seguidores, porque indudablemente eso va a ser y va a permitir que la persona tenga la coherencia, tenga la bondad, tenga la generosidad. Eso es lo que nos enseña, y estamos formando futuras generaciones y generaciones de generaciones. Yo siempre digo, un matrimonio, cuando se junta y conforman una familia, decimos un binyan adead, una construcción eterna. ¿Qué significa una construcción? Vamos a vivir juntos como pareja 50 años, 60 años, como mucho. ¿Qué significa una construcción eterna? No. El matrimonio nos da y nos resuelve un conflicto interno que tenemos. Por un lado, todos sabemos que tenemos fecha de caducación, que algún día va a llegar nuestra invitación por parte de Dios de subir al Gan Eden, y 70, 80, 120, pero en algún momento no va. Pero por otro lado tenemos el mundo de la utopía, que pensamos que vamos a ser eterno y programamos nuestra vida para la perpetuidad. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto interno? La verdad es verdad. Nuestro cuerpo es limitado y tiene fecha de caducación. Nuestro alma es eterna y es perpetua y no va a morir. Pero eso también se aplica en el mundo, porque si yo traigo un hijo, ese hijo me va a trascender, y ese hijo va a traer otro hijo, que ese hijo me va a trascender, ese nieto me va a trascender, y yo sé cuándo empieza un matrimonio. Pero el matrimonio puede ser forever, para la eternidad, y transmitir esos valores por siempre. Por eso es tan importante, y yo siempre, como dije antes, si yo acerco a un joven, a una chica, a una familia, a la Torá, a las mitzvot, al amor a Dios, al respeto, a compartir la vivencia del judaísmo, y lo hago dinámico, lo hago lindo. El judaísmo no es una carga, alguien le dijo una vez al Rebbe, si schwer zu sein Ait, es difícil ser judío, y el Rebbe le contestó, es lindo ser judío. Ese tiene que ser nuestra sintonía, es lindo, es querido ser judío, es bueno ser judío, sentir orgullo de nuestra herencia, sentir orgullo de nuestro potencial. Cada yehudí, no importa el nivel de vida que tiene, el nivel de educación y formación, lleva en sí una neshama, y esa neshama es parte de todos los judíos, todos estamos unidos a través de ella, y es parte de Dios en lo alto, lleva un pedacito de Dios. Entonces, cuando a él lo estimulamos y le mostramos el tesoro que hay dentro de sí, y se lo transmitimos con confianza, con orgullo, él va a creer en nosotros, y eso va a hacer que él abrace con cariño todos los valores del judaísmo. El judaísmo necesita de cada persona, de cada yehudí, hombre, mujer, joven, anciano, y cada día Dios le da una oportunidad increíble para que él lleve a cabo su desafío. Por eso es tan importante la educación judía, más en estos tiempos, que hay tantas informaciones que le llega a la persona, tantas contradicciones, que los padres estemos muy atentos. Y cuando le transmitimos confianza, le transmitimos orgullo de lo que es, le enseñamos a elegir. Siempre yo digo que cuando un hijo me viene a preguntar a mí, papá, ¿qué hago en esto? Hay dos maneras, yo le puedo decir, hace esto, que esto es lo mejor, yo te digo. Es una manera de decirle, pero hay una manera mucho más sabia. Es decirle al hijo, mira, vos vas a elegir, vos tenés que elegir,
y le estoy enseñando a él la herramienta más valiosa que tiene un ser humano, es la capacidad de elegir correctamente. Es lo más grande que Dios nos dio y lo que mejor nos va a hacer sentir en la vida. Entonces yo decirle, mira, a mí me parece que tenés esta opción y esta opción, pero esta opción parece más linda, pero vos decidí. ¿Qué le estoy diciendo a eso? Primero, sos un capo, tenés inteligencia y te tengo confianza que vas a tener la sabiduría para elegir correctamente. Y después le estoy dando a él fuerza, valor, ánimo para que aprenda a elegir en la vida. Eso le va a dar mucha seguridad y mucha confianza y no va a titubear cuál es su camino, cuál es su formación y cuál es su misión en el mundo tan lleno de oscuridad y de temores y de conflictos y de mentiras. Que Hashem nos permita a cada uno tener la suficiente inteligencia y pedir a Dios todos los días que nos inspire para ser buenos padres, ejemplos para nuestros hijos, buenos maestros, escuelas modelos que se preocupen más que todo. No importa cuántas hojas estudiaron, sino importa cómo las estudiaron. Eso es mucho más valioso para que nuestros hijos sean con un futuro brillante, con un futuro que traigan mucha bondad al mundo, y que de esta inmensa oscuridad y reclusión que estamos viviendo todos, Hashem nos está mirando, está esperando de nosotros para mandarnos pronto al sagrado Mashiach para sacar al mundo, al pueblo de Israel, a la tierra de Israel y a la humanidad toda de estos momentos de sufrimiento, a la Geulah Shlema. Amén. Quería, no sé si hay alguna oportunidad de hacer alguna consulta, hacer alguna pregunta. En este momento podemos abrir el micrófono o hacerlo por alguno de los encargados que están en cada grupo, poder hacerlo. Gracias a Dios hoy compartimos también a través de Facebook con Jabat Central y toda la gente de Buenos Aires, que agradezco la deferencia que me han permitido también transmitirles a ustedes, y tenemos acá todo en el norte y en mucha gente también de otras partes que participan semanalmente en las charlas semanales, así que agradezco a todos y agradezco al rabino Ari Levi, que siempre se pone con esfuerzo para que esto pueda salir a la luz, y que todas estas palabras y enseñanzas de Torah que la transmitimos con amor sean una luz más para apresurar la Geulah Shlema.